Bueno, hola, bienvenidos a Ticovirra Responde. El día de hoy tenemos un programa que creo que puede ser de interés de muchos. Vamos a hablar sobre equipos de cervecería. Este episodio está pensado en aquellos que les interesa, pues están pensando en hacer su propia cervecería, no saben por dónde empezar, no tienen ningún tipo de experiencia, o aquellos que son cerveceros caseros, pero pues están más que todo familiarizados con eh, cómo producir cerveza en forma casera. Entonces, pretende ser una guía sobre qué empezar a ver, qué empezar a preguntarse cuando queremos arrancar un proyecto de este tipo. Eh, Debido a que después de todo es mucha cosa, mucha información, decidimos dividir este tema en dos episodios. Entonces hoy vamos a cubrir una parte y la próxima semana tendremos una segunda parte sobre ese tema. ¿Ok? Bueno, entonces sin más vamos a ir arrancando. Bueno, estos son los objetivos que vamos a ver el día de hoy. Queremos brindar un punto de partida para aquellos interesados en comprar equipo de cervecería, pero que no tienen ningún tipo de experiencia o solo están familiarizados con equipo casero. Queremos discutir recomendaciones del espacio para la instalación y compartir tips y recomendaciones basados en experiencias reales, experiencias que nosotros mismos en Tico Ira nos ha tocado ver con algunos clientes. Entonces, eso es en mucho lo que queremos hacer el día de hoy. Ahora, es importante hacer algunas aclaraciones. En la mayoría de los comentarios que vamos a hacer el día de hoy están enfocados en operaciones relativamente pequeñas. A nosotros, yo estoy muy consciente que nos siguen personas de otros países. Costa Rica, pues no somos un país muy grande, 5 y pico de millones de personas. Entonces, pues los números que tal vez para nosotros son grandes, probablemente un país como Estados Unidos sería algo extremadamente pequeño. Pero bueno, para poner un poquito de contexto, hablamos de producciones de 1 barril a 5 barriles aproximadamente. Eh, para la mayoría de los comentarios que vamos a hacer aplican para este tipo de equipos. Cuando hablamos de equipos más grandes, cuando nos vamos a 10 barriles o más, eh, ya estamos pensando en miles de litros de cerveza. Estos se vuelven proyectos bien complejos y nuestra recomendación es siempre apoyarse con profesionales para este tipo de proyectos. Nosotros personalmente en Ticoira trabajamos con dos um, marcas que son Blishman Engineering y SS Brutec. Contamos también contactos con el caso de lo que sería equipos producidos en China. Entonces, pues contamos ahí con la red de profesionales adecuados para proyectos muchísimo más grandes. Cuando son proyectos relativamente pequeños, al menos nosotros lo manejamos personalmente con los clientes. Y ya equipos, como les digo, más grandes, pues ahí preferimos apoyarnos en nuestros proveedores, en nuestros proveedores y profesionales que ellos manejan. Es importante también mencionar que con el desarrollo o la explosión que ha tenido el mercado de cerveza craft, realmente hay toda una explosión de proveedores de variedades de equipo y tecnologías. Entonces, realmente esto es algo muy cambiante, esto es algo donde hay muchísimo de donde seleccionar y por lo tanto, pues siempre es bueno estar revisando y ver qué es lo último que está disponible. Tal vez yo mismo no puedo tener toda la información posible de todo lo que está sucediendo actualmente, pero bueno, si nos hacen la pregunta y no la sabemos, con mucho gusto la vamos a investigar y tratar de darles respuesta. Y bueno, entonces por acá tenemos lo que sería el proceso típico de una cervecería. La primera parte que vemos por acá es algo que la gran mayoría de cervecerías artesanales no va a realizar. Solo empresas muy grandes se encargan de su propio malteado. Normalmente nosotros como cerveceros artesanales lo que vamos a hacer es comprar la malta ya lista. Entonces, la otra parte que sí nos va a interesar empieza entonces por acá, que es la molienda del grano, pasando por lo que vamos a conocer como la área de producción caliente,
que esto es lo que lleva nuestro proceso de hervido, macerado, etcétera. Luego pasamos a lo que es nuestra parte de producción en frío, donde estamos hablando más de lo que es la fermentación y maduración de la cerveza, para luego pasar a procesos de empacado, donde tenemos que pensar en el embotellado, enlatado, eh, colocar en barriles, y potencialmente pasteurización podría estar, filtración también podría estar en esta área. Entonces este es un diagrama que podemos considerar que muestra el proceso de principio a fin, uno que otro detallito por ahí que podríamos estar queriendo agregar, que vamos a ver si los cubrimos en este proceso. Por cierto, como decía, no vamos a cubrir todos los temas el día de hoy. Hoy nos vamos a enfocar en esta primera parte de la molienda, cocinado y fermentación. Y la parte de empacado, así como empacado y lo que son equipos de cerveza draft o cruda, lo vamos a dejar para la segunda sesión. Bueno, cuando hablamos de la parte de la molienda, y lo primero que tenemos que pensar es en nuestro molino. Tres alternativas que se encuentran normalmente en el mercado serían molinos de discos, molinos de rodillo y molienda húmeda. En el caso de la molienda con disco, esto es muy utilizado cuando hablamos de más productos como el maíz, pero realmente este tipo de equipos no nos da una buena molienda para la malta cervecera. Entonces, estamos hablando que tenemos un control medio abajo del grado de molienda que queremos lograr. Cuando, por ejemplo, somos cerveceros caseros y estamos utilizando técnicas de brewing a bag, elaboración en bolsa, una molienda fina no es algo que nos preocupe mucho. Pero cuando estamos hablando de equipos profesionales y producciones grandes, el nivel de molienda que queremos alcanzar puede ser vital porque se nos puede atascar el equipo y eso es algo que no quieres tener que experimentar. Entonces, la molienda es importante, nos puede evitar dolores de cabeza con atascamientos, ¿verdad? Recordemos que una molienda muy fina, ¿verdad? Puede producir una masa que no permite el paso del mosto por las mangueras. Entonces, a nivel de cervecería artesanal, lo más utilizado son molinos de rodillos, y aquí podemos hablar de 2 a 3 rodillos. El de 3 rodillos nos va a dar un mucho mejor control de la molienda, y en general estos proporcionan un buen quebrado y un buen control de la molienda. Nuevamente, los de 3 rodillos en este caso van a ser superiores que los de 2 rodillos. La molienda húmeda no es tan común en cervecerías artesanales. Sí, lo que son cervecerías profesionales lo van a utilizar más. Y podemos resumirlo en que es básicamente pues, la molienda, pero con una aplicación de humedad, un ligero rocío de los granos, lo cual va a permitir una mejor molienda y una mejor extracción de los azúcares. Normalmente este tipo de equipos tienden a ser mucho más caros, entonces no es tan común verlos en cervecerías artesanales, pero sí los podemos ver más en cervecerías industriales, ¿verdad? Bueno, moviéndonos a lo que es el proceso en caliente. Y bueno, antes de continuar también, siempre les recuerdo a las personas que os siguen, eh, si tienen dudas, preguntas, por favor déjenlo en la sección de comentarios. Todas las preguntas las vamos a revisar al final del episodio y ahí vamos a eh, pues tratar de dar respuesta a lo que nos estén preguntando. Bueno, entonces, en este caso el diagrama está de derecha a izquierda y lo que estamos viendo por acá es, por ejemplo, nuestra cámara donde estaríamos realizando el macerado para luego pasar a lo que es el lavado de los granos. De ahí pasamos al hervido y finalmente pasamos al whirlpool o remolinado. En un esquema de
cervecería industrial es muy normal ver esto. Tenemos incluso otra cámara que podría ser eh, la de cocimiento de cereales, que se utiliza especialmente en cervecerías industriales que hacen uso de maíz, arroz. Tendríamos otra cámara para hacer ese trabajo con esos granos antes de agregar a nuestro macerador. Pero a nivel de cervecería artesanal, típicamente estos se combinan y lo que tenemos es que tenemos es una cámara de macerado junto con la cámara de lavado de granos, o sea, en un solo paquete, en una sola olla, por decirlo así. E igual sucede con lo que es la olla de cocimiento y el Whirlpool. Ahora, a nivel de cerveceros caseros, el Whirlpool no es muy común, em, pero a nivel de cerveza artesanal definitivamente es una práctica bastante común. Algo que no estamos viendo por acá es el Hot Liquor Tank. El Hot Liquor Tank, vamos poniéndole definición a cada uno de estos. El Hot Liquor Tank o tanque de agua caliente es básicamente un contenedor donde vamos a calentar el agua para tenerla disponible para usarla en todos los diferentes pasos. Entonces, si yo estoy empezando a hacer un macerado, necesito cierta cantidad de agua a cierta temperatura. Pero cuando paso al lavado de los granos, voy a necesitar más agua, ¿verdad? Entonces, esa agua ya la tengo en mi tanque de agua caliente y nada más la voy a utilizar y puedo regular esa temperatura específicamente para utilizarla en ese paso. En el caso del hervido, y bueno, típicamente vamos a hacer nuestra adición de lúpulos, donde también necesitamos el hervido para hacer evaporación de elementos aromáticos que no queremos, como puede ser el DMS. Eh, y si estamos entonces en un ambiente profesional, el Whirlpool es básicamente un remolino que lo que va a hacer es ayudar a separar el trop, que es toda esa parte de granos y partículas de lúpulo que quedaron ahí flotando, lo va a concentrar formando se genera un cono que deja eso depositado en el centro de la cámara de Whirlpool y nos permite entonces dejar el mosto más limpio. Esta técnica también se puede realizar en el nivel de cerveceros caseros y si no están familiarizados con eso, entonces los invito a revisar nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos un video donde pueden encontrar más detalles de cómo hacerlo a nivel casero. Bueno, entonces, pasando a lo que serían las configuraciones de los brew house. Como les estaba diciendo, lo más común es que tenemos un hot liquor tank, un mash tun con el lauer tun o macerado y lavado de granos y la olla de cocimiento con el Whirlpool, eso con configuraciones ya profesionales. Eso lo vemos mucho en cervecerías de un barril a 5 barriles, que les está diciendo que es lo que nos estamos enfocando el día de hoy, pero aplica para, por supuesto, configuraciones muchísimo más grandes. Aquí se ven algunos de los equipos que, bueno, nosotros trabajamos con dos marcas, Blickman Engineering y SS Brutec. Estas son algunas fotos de equipos que ellos ofrecen. Este tipo de equipos de un barril, 3.5 barril, yo creo que son ideales para producción de brew pubs, o sea, bares que van a producir cerveza para su local. Creo que es un tamaño ideal, especialmente en el contexto costarricense, ¿verdad? En otros países, pues tal vez se quedarían muy cortos. Debemos de pensar también la configuración que estos equipos van a tener. Si vamos a comprar un equipo, hay tres configuraciones que nosotros principalmente vamos a ver. Configuraciones en forma de L, configuraciones de doble altura y configuraciones lineales. Es una decisión de espacio meramente. Si a mí me preguntas, yo siento que la configuración lineal, ¿verdad? Que es la que estamos viendo aquí al lado, siento que es como más fácil de trabajar, pero es una que requiere mucho espacio, ¿verdad? Entonces, tal vez si estamos muy limitados de espacio, tenemos que pensar en un doble altura o tendríamos que pensar en
cervecería en L. Entonces es algo muy llevado por el proyecto que yo tengo y el espacio que tengo disponible para acomodar mis equipos. Bueno, el término de Herms and Rims no aplica bueno, no normalmente va a aplicar en equipos muy grandes. Esto es más común escucharlo en equipos piloto o de nuevo de tamaños relativamente pequeños. Y básicamente son tecnologías para ayudarnos a controlar la temperatura de macerado y que ésta sea lo más estable posible. Entonces, cuando pensamos en equipos industriales, muchos de estos van a tener chaquetas, además los volúmenes son tan grandes que la pérdida de temperatura no es tan significativa como cuando tienes volúmenes pequeños. Entonces, cuando tenemos volúmenes pequeños, las chaquetas pueden ser caras y los sistemas Herms o RINS pueden ser más efectivos, ¿verdad? O pueden funcionar muy bien para compensar por eso. Básicamente lo que vamos a hacer es estar regulando la temperatura de nuestra cámara de macerado utilizando una tecnología RIMS que se traduce como Recirculating Infusion Mash System o HERMS Heat Exchanger Recirculating Mash System. Vamos a ver qué es cada uno de estos. En el caso del RIMS, lo que va a suceder es que una porción del mosto que está en la cámara de macerado va a salir, va a circular por un elemento eléctrico que le va a dar lo va a calentar, le va a dar un golpe, ¿verdad? Para calentarlo y lo va a volver a introducir en la cámara de macerado, lo cual va a mantener, va a estar constantemente regulando esa temperatura. Necesitas tener un tipo de controlador que verifica la temperatura y decide cuándo hacer este tipo de recirculado para mantener la temperatura en forma exacta. En el caso del HERMS, el concepto es el mismo, la forma de realizarlo es diferente. En este caso lo que vamos a tener es que una porción del mosto sale de de nuestra cámara de macerado, como estamos viendo acá, y pasa por el hot liquid tank, por el tanque de agua caliente, en un serpentín. Esto lo que va a hacer es calentar nuevamente el mosto y volverlo a enviar a la cámara de macerado. Esto nos va a ayudar nuevamente a estar regulando y asegurar que esta cámara de macerado está lo más estable posible. Una vez de que ya yo termino mi macerado, entonces ya puedo pasar a mi olla de cocimiento. ¿Okay? Vamos entonces a ver la siguiente parte. Bueno, la otra consideración que deberíamos de tener a la hora de seleccionar nuestro equipo es las fuentes de energía. Y cuando estamos pensando en equipos de cervecería hay unas tres opciones. El gas fuego directo, aquí lo que estaríamos colocando es llama debajo de nuestra olla de cocimiento, nuestro hot liquor tank. Tenemos la opción de electricidad, donde tenemos un elemento eléctrico en la olla y esto es lo que va a realizar el calentamiento del agua. Y luego la caldera o vapor. El uso calderas para hacer nuestro calentamiento por medio de vapor. Ok, hay varias consideraciones que tenemos que tener. Costo, cuál es nuestra disponibilidad también para esa energía, permisos. Por ejemplo, acá en Costa Rica la electricidad es relativamente cara. Sin embargo, por ejemplo, la electricidad es más gentil con el mosto que una llama directa. La llama directa puede tender a generar cierta caramelización que no creas en tu cerveza. Por eso hay algunos cerveceros que no les gusta el fuego directo. El vapor, por ejemplo, las calderas son muy efectivas para elevar la temperatura, pero muchas veces requieren de permisos especiales, son caras. Es un equipo que probablemente yo recomendaría para equipos de cervecería mucho más grandes. Ya estamos pensando en 10 barriles
algo por decirlo. Definitivamente ya entre más va subiendo la cantidad, la caldera se va volviendo más interesante para ese tipo de producciones. Em, y bueno, incluso por ejemplo en electricidad, uno de los errores que yo he llegado a ver con algunos de mis clientes es que pues compra un equipo eléctrico y no revisan si en el área en el que van a hacer la instalación de cervecería hay una instalación trifásica. Eso es, si ustedes no tienen una instalación trifásica cerca de su local y comprar un equipo trifásico, señores, eso se van a gastar un dineral en conseguir eso porque es muy caro. Y tienes, bueno, acá en Costa Rica, nuevamente, nuestra empresa estatal, pedirles a ellos que lleguen y te hagan una instalación trifásica va a costar muchísimo dinero. Entonces, ese tipo de detallitos tenemos que tenerlos claros. ¿Cuál es la disponibilidad de lo que yo tengo, donde quiero hacer, poner mi proyecto? ¿Qué es más barato para mí? ¿Va a ser el gas, va a ser la electricidad, va a ser el vapor? Eh, y si decido irme por vapor, ¿qué tan fácil va a ser obtener esos permisos, por ejemplo? ¿Cuánto me va a costar ese equipo? Cosas que a veces los cerveceros no le prestan tanta atención, pero pueden ser importantes, es nuestras bombas y mangueras para el trasiego. Que sepamos buscar bombas que soporten la temperatura y la presión adecuada para el equipo que estoy comprando. Las mangueras de igual forma que soporten la temperatura y la presión adecuada. Caso de la vida real, nuevamente, conozco una cervecería que pues no se fijaron mucho en esto, o querían ahorrar un poco en las mangueras y no ir a comprar mangueras muy caras. Resulta que las mangueras que compraron no eran de una buena calidad. Y bueno, una manguera que en media cocción o medio trasiego se te suelte porque no soportó la presión con un mosto a más de 100 grados Celsius y eso se empieza a mover por toda la sala de cocción, es un riesgo terrible, pero terrible para la salud, para la seguridad de los empleados y puedes terminar con un accidente muy, muy grave y muy costoso. Entonces, estos son detallitos que eh, a veces la gente no les da tanta importancia y pueden ser muy, muy importantes. Entonces, gastemos un poquito más en una buena bomba, en una buena manguera. Por cierto, mi recomendación personal es siempre tener una bomba de repuesto. Si una bomba se te daña en el medio de un trasiego, bueno, vas a tener un gran problema. Entonces yo recomiendo siempre una bomba adicional eh, guardada ahí por si hay una emergencia. Algunas preguntas claves que yo recomendaría que la gente se plantee cuando está empezando a adquirir un brew house. Es la estética clave para el éxito de mi proyecto. Por ejemplo, si yo estoy pensando en un brew pub y ese equipo quiero que esté visible, que lo vean mis clientes, la estética puede ser algo en lo que vale la pena gastar un poco más por ese equipo. Configuración y layout del equipo que voy a seleccionar según el espacio que tengo disponible. Pensemos primero en dónde voy a hacer mi proyecto y luego en el equipo que voy a comprar. ¿Qué fuente de energía me resulta mejor para mi caso? Ya lo hablamos. Si quiero usar fuente trifásica, ya lo mencioné, tengo un trifásico cerca. Y nuevamente, estos son casos reales de cervecerías que conozco que hacen la inversión y después se dan cuenta que tienen que gastar miles y miles y miles de dólares en solucionar la parte del trifásico. El piso donde voy a colocar mi brew house, ¿puede soportar el peso? Aquí también algo que a veces la gente no lo considera, pero si ustedes han tomado un fermentador de 5 galones, 20 litros, eso pesa.
Ahora imagínate lo que es un fermentador de 500 o 1000 litros cuando ya está lleno. Eso pesa un montón y no todos los pisos te van a soportar eso. Muchas veces tienes que hacer un reforzamiento del piso para hacer esa instalación. Entonces, hacer esa revisión de antes de traer el equipo, ¿verdad? Quiero trabajar con doble o triple lote de cocimiento. Muchas veces lo que vamos a hacer es comprar un brew house de un tamaño. Digamos que podríamos comprar un brew house de un barril, pero comprar fermentadores de 2 barriles. Y entonces para llenar ese fermentador tengo que cocinar 2 veces. Eh, Ahora, puede ser algo estratégico en mi inversión por una cuestión de dinero. Eh, Puedo ir incluso a un fermentador de 3 barriles y cocinar 3 veces. Pero la planificación, mi plan de producción debe contemplar ese tipo de cosas. Porque no es lo mismo un día de trabajo de una cocinada, un día de trabajo de 3 cocinadas. Es muy diferente. Entonces debemos de tener eso en nuestro plan de producción. Eh, Tengo cómo extraer los vapores generados durante el cocimiento, también muy importante. Recordemos que durante el cocimiento hay DMS, hay otros componentes volátiles que queremos tener una buena extracción y que no se nos vayan a impregnar en nuestra cerveza. Entonces, tener esa prevista en el techo de la bodega o del local. Eh, bueno, ya hablamos de las necesidades de bombas y mangueras y ya les mencioné, consideremos calidad en este caso. Nuevamente, un accidente de este tipo puede ser bastante peligroso. Em, y también algo súper básico, ¿dónde voy a instalar mi cervecería? Tengo que tener la facilidad de limpiar el área. Esto significa usar mangueras para lavar, ¿verdad? Y necesito de alguna forma desaguar todo eso. Igual si hay regueros, cualquier cosa que nos suceda, tenemos que tener pensado que el piso tenga rejillas, que tenga la capacidad para que fácilmente podamos lavar y podamos desaguar. Bueno, pasando entonces a lo que sería el proceso en frío, lo primero que vamos a hablar es de los fermentadores. Una cervecería profesional normalmente se va a ir con el diseño de un fermentador cónico. Son súper útiles, puesto que nos van a permitir extraer la levadura cuando ya no queremos que esté ahí presente muy fácilmente. Y normalmente lo que vamos a hacer es que realizamos la fermentación. Bueno, el material típicamente va a ser acero inoxidable, es lo normal de la industria. Y lo que vamos a hacer es que realizamos la fermentación en nuestro fermentador y de ahí vamos a pasar a bright tanks o barriles para realizar la carbonatación. Entonces, nuestra segunda alternativa serían los bright tanks. Veamos que la forma de estos ya cambia. Normalmente estos no van a tener la forma de cono porque no hay una necesidad de capturar levadura y des- desalojarla, ¿verdad? O al menos no tanta cantidad. Entonces, normalmente tiene una configuración diferente, pero su función es básicamente que deben soportar la presión, porque aquí es donde normalmente vamos a realizar nuestra carbonatación para después, a partir de ahí, realizar el llenado de los barriles. Todos estos equipos, y aún nos falta hablar de unitanques, debemos de considerar que nos permitan realizar trasiegos bajo presión, de forma que no tengamos que introducir oxígeno en ninguno de estos puntos. Entonces, algo también de que deberíamos de verificar a la hora de hacer nuestra compra. Muy importante, los bright tanks muchas veces se utilizan en proyectos de tipo brewpub para servirle directamente al cliente desde el bright tank. A mí personalmente me encanta, creo que es una experiencia muy bonita y de nuevo, si lo que estamos interesados es hacer un brewpub, eh, llegas a la barra del local, te sientas y no te sirven de una torre de cerveza o de un barril, sino que directamente desde el fermentador, bueno, del bright tank realmente, te sirve una cerveza. Creo que es una experiencia al cliente muy interesante
que para aquellos que quieren hacer proyectos de tipo roof up, vale la pena explorar esta alternativa. Los unitanques lo que buscan es que tengas un solo contenedor para hacer ambos pasos. O sea, en un unitanque vamos a realizar la fermentación y también podemos realizar la carbonatación. Por lo tanto, este tipo de equipos tiene que poder regular la presión que le podemos colocar para el proceso de carbonatación. Normalmente, pues obviamente van a ser un poco más caros, pero resultan muy útiles. ¿Cuándo escoger uno u otro? Depende muchísimo de su plan de producción. Piénsalo de esa forma, si tenemos un Unitank y es lo único que tienes, solo tienes un Unitank, bueno, estás forzado a que no puedes poner algo más ahí hasta que no esté la maduración. No todas las cervezas tienen el mismo tiempo de maduración, entonces dependiendo de cuál sea mi enfoque de negocio, puede ser que tenga más sentido tener fermentadores y bright tanks que tener un unitank, o una combinación de esos. Tal vez tenga una cerveza que requiere una maduración muy extendida y tengo otras cervezas en mi portafolio que tienen maduraciones muy cortas. Entonces podría ser que yo decía, bueno, tal vez necesito unos dos unitanques para mis cervezas de producción rápida y necesito un bright tank y un fermentador para mi cerveza de producción de periodo mucho más extendido. Nuevamente son decisiones que tenemos que tomar basado en cuál es mi plan de proyecto. Control de temperatura. Cuando hablamos de fermentadores, unitanks, bright tanks, necesitamos control de temperatura. Este lo podemos obtener al colocar nuestros fermentadores en un cuarto frío o un cuarto de temperatura regulada. Si no me interesa realizar ales, algunas cervecerías colocan sus fermentadores en cuartos con aire acondicionado, simplemente que nos regalen unos 18 o 20 grados Celsius. El aire acondicionado no es tan efectivo, probablemente no es la forma más exacta de realizarlo, pero es una alternativa y funciona. Y bueno, la otra podría ser que los tanques, llámese fermentador o un tanque, ya tengan una chaqueta o tengan un serpentín por dentro, como estamos viendo en la presentación, y que nosotros lo que hagamos es correr glycol o agua fría en la chaqueta o en el serpentín. Bueno, hay que considerar, el glycol es contaminante. Yo conozco algunas cervecerías que dicen, bueno, ¿sabes qué? A mí del todo no me interesa hacer lagers, yo lo que hago son ales y no quiero estar contaminando, trabajamos solo con agua fría y punto. Entonces, bancos de hielo, bancos de glycol, son son una forma de alimentar varios fermentadores o unitanques y regularles su temperatura. Nosotros trabajamos con bancos de hielo o glycol de la marca Shelly, que son bastante efectivos y tenemos muchos clientes que lo están utilizando y la verdad que la experiencia ha sido muy buena con ese tipo de sistemas. Y bueno, realmente muchas cervecerías prefieren optar, especialmente cuando estamos hablando de equipos grandes, prefieren optar por bancos de glycol o hielo porque simplemente agarrar y meter un fermentador muy grande dentro de un cuarto frío es demasiada inversión hacer el cuarto frío. Ahora, siempre vas a tener que considerar cuartos fríos para el almacenamiento del producto final, a menos que estemos pensando en hacer pasteurización. Pero bueno, yo diría que una gran mayoría de cervecerías artesanales, ya cuando tiene cierto tamaño, vamos pensando más en glycol o bancos de hielo, como les decía. Cuando compramos un fermentador, yo recomendaría mucho revisar la calidad de la soldadura. Este es un factor que les puede ahorrar mucho problema en el futuro. Pregunten si se está realizando soldadura sanitaria. La soldadura sanitaria se realiza en presencia de un gas inerte
y nos va a asegurar de que ahí no vayamos a tener luego corrosión o algún problema de contaminación. Em, Otra alternativa sería fermentadores de libre soldadura, los cuales son personalmente súper chivas porque no vas a tener ningún tipo de posibilidad de problema por la soldadura. Sin embargo, estos solo se consiguen con dimensiones relativamente pequeñas de fermentador porque para poder hacer este tipo de fermentadores tienes que tener una sola lámina, ¿verdad? No hay soldadura como tal. Entonces, para poder moldear una sola lámina, no consigues láminas tan grandes. Entonces, se utiliza cuando son fermentadores relativamente pequeños. Bueno, algo también clave, yo creo que a la hora de buscar nuestros equipos de fermentación en general de cervecería, es la compatibilidad con sistemas SIP. Entonces, el SIP quiere decir Clean in Place o limpieza en lugar. Y lo que no queremos es tener que ir nosotros, agarrar un fermentador que puede ser bastante grande y ver cómo nos metemos en ese fermentador para limpiarlo. Entonces, el Clean in Place básicamente lo que va a tener es un tipo de esfera que va a disparar los limpiadores, desinfectantes eh, en forma a presión y asegurándose que toda la zona interna del fermentador, de la unitank, etcétera, recibe la solución química. Entonces, en lugar de nosotros estar batallando con un cepillo o con meternos en el fermentador, conectamos una bomba y mandamos nuestros desinfectantes, nuestros limpiadores alcalinos, etcétera, para hacer la limpieza del equipo. Entonces, definitivamente es algo que yo no veo cómo hacer la operación de una cervecería ya de un tamaño considerable si un clean place simplemente es demasiado trabajo hacer la limpieza. Entonces, este tipo de equipos son algo esencial que deberías de fijarte a la hora de pensar en adquirir un equipo de cervecería. Bueno, entonces preguntas claves que nos podemos hacer en el caso del equipo de fermentación. Similar como decíamos antes con el Brewhouse, es la estética clave en mi proyecto. Queremos que eso sea un punto de venta. ¿Cómo los voy a enfriar? Voy a utilizar glycol, agua fría, un cuarto frío. Y bueno, la presentación la estamos haciendo en Costa Rica, pero si vives en otras latitudes, ¿cómo la vamos a calentar en caso de que vivas en un país que tenga un invierno muy frío? Si vamos a utilizar glycol, ¿qué necesidades de futuro, de crecimiento futuro tengo? Algo también súper importante y un error también muy común. Vas, llegas y dices, ok, voy a hacer mi instalación y necesito 3 fermentadores. Ok, compras un enfriador de glycol o un banco de hielo para 3 fermentadores. ¿Y qué pasa cuando quieres agregar 4, 5, 6 fermentadores? Entonces, mi recomendación sería siempre pensar en comprar este tipo de equipos sobredimensionados, pensando en la proyección de crecimiento futuro. Ahora, ¿qué configuración y cantidad debo comprar? Esa es una pregunta muy difícil de responder y la respuesta es depende de tu plan de producción. Realmente vas a hacer una lager combinada con 2 ales, quieres hacer solo lagers, quieres hacer solo ales, vas a tener cervezas de maduración muy prolongada. Todo ese tipo de detalles los tienen que definir en su plan de producción, en su plan de proyecto, antes de pensar en qué equipo comprar. Si no, vas a terminar dándote cuenta que no compraste lo que ocupabas. Similar a lo que dijimos con el Brewhouse, el piso donde voy a instalarlo puede soportar el peso que va a representar esos fermentadores ya llenos. Y también similar al Brewhouse, tengo en el piso las rejillas, la capacidad de desagüe necesaria para poder garantizar una buena limpieza de mis espacios de trabajo. Bueno, como les había mencionado, nosotros pues trabajamos con 2 marcas principalmente, que sería SS Brewtech y Blickman Engineering, ambas de los Estados Unidos.
Contamos también con contactos en China, ¿verdad? También para oferta de equipos de China. Pero entonces vamos a ver un poquito de lo que ellos nos ofrecen, equipos. Eh, Muchas veces, bueno, nosotros cuando cocinamos utilizamos normalmente un equipo Bleachman de un barril y estos vienen en configuraciones tanto rims o herms, capacidades desde 5 galones a un barril para equipos de nano o pilotos. Y Blickman cuenta con una serie Pro, también normalmente en configuraciones de tres contenedores, eléctrico, ellos normalmente trabajan con eléctrico, pero ya en la serie Pro podemos encontrar equipos que van de los 3.5 a los 5 barriles. Esto incluye los acoples, los chillers, etc. Eh, en lo que son fermentadores, ellos manejan fermentadores de un barril. Estos normalmente, los pequeños no están pensados en enfriamiento por glycol o agua, están más pensados en colocarse en un cuarto frío, pero en la serie Pro pueden llegar a fermentadores o dry tanks de hasta 30 barriles. No se ofrecen unitanques en el caso de Blickman. Eh, En lo que sería la oferta de equipos Brutec, hay varias configuraciones posibles, sistemas de un barril a 3.5 barriles. En equipo de fermentación, nosotros le hemos traído a muchos clientes los fermentadores de un barril, bright tanks de un barril, un tanque yo creo que es de lo que más hemos traído aquí al país. Ahora hay una aclaración que hacer en el caso de Brutec y debo admitir que eso tengo que revisarlo con ellos. Cuando ellos hicieron el lanzamiento de sus equipos Pro, que son de 3.5 barriles en adelante, no la estaban concentrando para el inicio en Estados Unidos. No estaban realizando venta fuera de los Estados Unidos. Puede ser que eso ya haya cambiado, tengo que revisarlo. Y es una cuestión meramente estratégica que ellos tenían en cuanto a enfocarse primero en Estados Unidos y luego empezar a trabajar con distribuidores como nosotros en Ticovira en Costa Rica posteriormente. Bueno, en fin, entonces por ahí si hay algún interés también lo podemos revisar. La próxima sesión vamos a estar hablando de lo que nos hizo falta, que serían líneas de enlatado, líneas de embotellado. Vamos a hablar de, por ahí también probablemente deberíamos de meter lo que serían enfriadores de mosto y equipos de dispensado de cerveza, en lo cual también hay varias tecnologías, varias consideraciones que debemos de tener para una operación eficiente. Entonces veamos algunas conclusiones con respecto a lo que acabamos de discutir. Yo creo que es importante hacernos las preguntas correctas al iniciar el proyecto. Realmente nos puede ahorrar dinero y nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. No existe un equipo perfecto para todos los casos. Realmente depende mucho de tu proyecto, tus objetivos, tu estrategia. La selección del equipo debe ser guiada por tu plan de producción. Piensa primero en qué cervezas quieres hacer, qué quieres hacer. ¿Quieres enfocarte en 3 cervezas? ¿Quieres hacer 20 cervezas? Si no defines eso primero, no vas a hacer una buena selección del equipo. La asesoría de un profesional debe ser vista como una inversión, ya lo he visto varias ocasiones. Incluso me tocó ver casos en que, no sé, una cervecería la compraron y nunca pensaron que le iban a poner un segundo piso y subir ese tipo de equipos, puña, es complicado, ¿verdad? Entonces, realmente la asesoría de todo lo que va a requerir la instalación, de las condiciones del lugar donde lo vas a colocar, es algo que tiene mucha importancia. Entonces, deberíamos de asesorarnos apropiadamente. Y bueno, una alternativa también, si no estoy muy seguro de qué quiero hacer, puede ser la renta de equipo. Justamente hablaba el otro día con uno de nuestros amigos
del negocio, la gente de la Macabela. Ellos nos mencionan que ellos tienen equipo para alquilar, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez no estoy listo todavía para hacer la compra, pero quiero empezar a experimentar. O tal vez hay opciones de renta eh, que se pueden considerar, ¿verdad? Como una primer fase para nuestro proyecto. Entonces podemos ver ese tipo de alternativas y bueno, por ahí ya mencioné a la Macabela que podrían también hablarse con ellos para este tipo de modelo. Y bueno, esas son lo que teníamos para el día de hoy. Como les decía, la próxima semana vamos a continuar el tema, pero vamos a ver si entonces tenemos algunas preguntas el día de hoy para ver si les vamos dando respuesta. Ujú. Bueno, tengo mucha gente que saludar. Por ahí está José, Alejandra, Marco, Ale Vargas, Esteban Alvarado, Evan, Mariana, saludos Mao, saludos. Bueno, aquí tengo un par de preguntas, vamos a ver. Sí, nos hacen las preguntas de qué ventajas tengo de comprar un Bright Tank versus pasar directo de fermentador a barriles. Digamos que tenemos un lote de 200 litros, podría pasar a 4 barriles de 55 litros o tener un Bright Tank de 200 litros. Y yo diría que mucho es trabajo, ¿verdad? El Bright Tank, em, el Bright Tank es normalmente un equipo que nos va a permitir hacer la carbonatación de un lote grande, ¿verdad? Versus tener que hacer el llenado y carbonatación por separada. Hay que ver lo que yo mencionaba previamente de poder hacer transferencias sin agregar oxígeno, o sea, transferencias bajo presión, lo cual los bright tanks normalmente están diseñados ya para hacerlo hacia los barriles. Em, de nuevo, yo creo que va mucho también por la parte de qué quiero hacer, y qué nos resulta más eficiente con el espacio que tenemos. Em, no hay un problema en hacerlo como tú lo dices. Puedo pasar del fermentador a los barriles y carbonatar en los barriles. Mucha gente lo hace de esa forma. Pero un bright tank, yo creo que la ventaja que nos da es hacer esa carbonatación en un solo contenedor y poder hacer las transferencias en forma libre de oxígeno, ¿verdad? Eh, y luego nada más pasar al llenado de los barriles. Creo que es una cuestión meramente de espacio. Pensando en evitar el enfriado del fermentador, podría utilizar levadura Quebec. ¿Qué tan sensible será ante las variaciones naturales en la temperatura ambiente? ¿Será factible, confiable para un emprendimiento utilizar esta levadura para evitar el costo del equipo de enfriado? Esa es una muy buena pregunta. Lo que podría decirles en este momento es que definitivamente hay casos comerciales que lo están haciendo, que están diciendo, ¿sabes qué? Voy a ahorrar todo lo que es eh, fermentación fría y me voy con levaduras Quebec. El que no conoce las Quebec, es una levadura muy particular de Noruega y que se ha popularizado en años recientes y les recomendaría revisar el capítulo que hicimos en Tico Viro Responde sobre las Quebec. No tengo la suficiente experiencia y no tengo tantos detalles de alguien que lo esté haciendo en forma profesional, pero sí sé de gente que lo está haciendo en forma profesional y al menos lo que me han dicho es que les está yendo bien. Entonces creo que definitivamente es algo que vale la pena explorar y hacer algunas pruebas. Sí, bueno, Mariana pregunta que si nosotros traemos repuestos para los equipos Bleachman. Sí, sin embargo, ciertamente hoy por hoy lo trabajamos más contrapedido, pero sí podemos traer los repuestos, las partes. Ya nos han hecho varios pedidos de
Creo que las partes de la pistola embotellado, de las válvulas, ya hemos traído en varias ocasiones. Las bombas de transferencia Riptide son algunas que a veces hay que cambiarles piezas, ¿verdad? Entonces todo eso lo podemos manejar. Yo esperaría que en un futuro tal vez si tengamos un inventario de repuestos más regular, pero hoy por hoy se trabaja más que todo contra pedido. ¿Ok? Bueno, esas son las preguntas que estoy viendo que tenemos por el día de hoy. Como les decía, la próxima semana seguiremos hablando de este tema, entonces nos pueden acompañar y ahí podemos seguir discutiendo esto. Nos enfocaremos en equipos de cerveza draft, en lo que sería líneas de embotellado y líneas de enlatado. Agradecerles mucho por acompañarnos el día de hoy y que tengan buenas fermentaciones. Hasta luego.